Seguimos en Alfil TV, qué linda musiquita, Dirty, ¿cómo estás? ¿Qué Toda tal? la ¿Cómo musiquita es elegida con un objetivo claro. Claro, porque fue parte de lo que fueron las contratapas de Diario Alfil de la semana. Y en este caso es un aniversario. Esta musiquita está cumpliendo 50 años. Alta musiquita. 50 años. El disco Instituciones o Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis, que fue un disco clave en la discografía de Sui Generis porque cambian completamente el estilo, un estilo folk que tenían en un principio, el dúo de Nito Mestre y Charly García, incorporan dos músicos para hacerlo más eléctrico, se transforma en una banda de rock progresivo y tiene un compromiso social en las letras muy fuerte que no lo había tenido tanto en una primera etapa y que hace que, por ejemplo, este tema que escuchábamos, Botas Locas, haya sido directamente prohibido, censurado, o sea, no pudo incluirse en lo que fue el disco original, después sí se lo incluyó cuando ya se pudo. Estamos hablando del año 74, la AAA amenaza, censura, y entonces, bueno, era un disco complicado para la época, y después vino el adiós Sui Generis, y en el 75 se despide el dúo. Así que 50 años de este disco Instituciones de Sui Generis. Bueno, acá está el recordatorio entonces y ganas de volver a escucharlo como siempre. Sí. Lo recomiendo, ¿no? Volver a escucharlo porque, por lo menos en mi caso, es como volver a la adolescencia, ¿no? Un poco volver a esa etapa de la vida. La banda sonora de esa época tuya. Exacto, además canciones de fogón, no tantas canciones de fogón como en los primeros discos, pero algunas sí. Canciones de fogón. Sí, del campamento, de ir en carpa, no sé, a Cuesta Blanca, con una guitarra, y bueno, sonaban estas canciones, los tipos que se animaban a empuñar la guitarra y a cantarlas, y el resto haciendo coro. Bien, ahí está, me gustó el recuerdo. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Bueno, hubo un documental que se estrenó en Disney, es una serie documental de Disney Plus, que generó polémica, ¿sí? Porque no podía ser de otra manera, es una serie sobre el Mundial del 78. Se llama Argentina 78, los dos directores son, los tenía acá, no los tengo. No, pero contame de qué va, obviamente, 78, dictadura mundial. No, lo que te quería decir es, Sí. no recuerdo los nombres, pero son los directores de la serie de Carmel, del crimen de María Marta García Benzunce. Bien. Y entonces es una dupla que tiene una importancia en cuanto a instaurar el tema de los documentales en las plataformas de streaming. Y en este caso trabajan con una minuciosidad muy importante porque han tratado de recopilar todos los testimonios. Aparecen, por supuesto, César Luis Menotti, Pasarela, Kempes, pero también aparece un montón de otra gente que no había hablado antes. Mira, acá lo tengo, Tomás Posato y Lucas Bucci. Exacto. Ellos dos son los responsables de este trabajo que para mí es impecable desde el punto de vista de la realización. La crítica es, por ejemplo, que se le da mucha trascendencia al testimonio de Mario Firmenich, ¿no? Y digamos que es polémico el tema, pero ellos mismos aclaran en los créditos. Es el brazo armado del peronismo. Claro, pero digo, ellos aclaran en los créditos, estoy spoileando el final, Sí. En los créditos finales, aclaran que quisieron testimonios del otro lado, de gente que opinaba a favor de la dictadura y que no los pudieron conseguir porque no quisieron hacer declaraciones de estas personas, muchos de ellos condenados por delitos de lesa humanidad. Qué raro, porque la época va por ese lado. Por ¿no? eso, pero digo, la Como que en crítica... este momento se está planteando esa otra... Pero digo, la crítica sobre mirada. que hay un testimonio de Firmenich y no hay testimonios que contradigan un poco lo que dice Firmenich, los tipos lo intentaron tener esos testimonios, no los tuvieron. Pero sí aparecen, por ejemplo, periodistas holandeses que vinieron a cubrir y que fueron los que, el equipo que vino de la televisión holandesa fue el que filmó esas famosas escenas con las madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos, algo que aparece en todos los documentales que se han hecho sobre la dictadura, pero que aquí aparece la gente que lo hizo, ¿no? Que logró ese testimonio, a pesar de que obviamente había una imposibilidad de llegar a ese lugar, pero esta gente arriesgando su vida logró ese testimonio que trascendió después en Europa y que cambió la mirada que podía haber en algunos países sobre lo que estaba pasando en la Argentina. Mira qué interesante que se planteen las dos miradas, ¿no? Lo deportivo, la dictadura, juntos, porque a veces va un documental por un lado, otro por el otro, y apenas se toca. Acá me da la sensación de que van bien entrelazados. Y es lo que yo destaco en la nota, precisamente eso, de cómo cada mundial tuvo su contexto, ¿no? En el caso del Mundial del 86, mundial ganado por Argentina, ¿no? En el 86 el contexto de la reciente guerra de Malvinas
y ese triunfo frente a Inglaterra fue tomado como una especie de venganza de lo que había sido la guerra, por supuesto, desproporcionada, digamos, pero se tomó como eso. En el 2022, el tema de la pandemia, el tema de haber estado encerrados y haber padecido esos días tan oscuros para la humanidad y que de repente la gente pudiera salir a la calle a festejar un triunfo, fue muy importante, pero directamente el del 78 es imposible de disociar con la realidad que atravesaba el país, y este documental lo... ¿Cuán usado fue para eso, no? Por supuesto, pero digo, también está el testimonio de los jugadores y del propio Menotti, fallecido este año, pero que este es su último testimonio al respecto, que dicen, bueno, ¿qué querían que hiciéramos? ¿No? O sea, nosotros teníamos, en el caso de Kempes, nosotros éramos jugadores de fútbol y teníamos que defender los colores de la selección de nuestro país. El contexto era complicado, digamos, pero bueno, ellos lo que reclaman es haber cumplido con lo que ellos tenían que hacer como jugadores, que era dejar todo en la cancha y salir campeones. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Retomar la década del 70, pero con la mirada contemporánea, ¿no? Y con la mirada desde el deporte, pero sin que sea solo sobre el deporte. Por eso es muy interesante de ver el documental. Uno puede disentir con algunas cosas, se podrá pensar que a lo mejor el testimonio de Firmenich es demasiado extenso y que no hay repreguntas. Él dice lo que tiene ganas de decir, nadie le hace una pregunta detallando determinadas cosas. Y no está la otra mirada tampoco. No está la otra mirada, pero bueno, me parece que como testimonio de época es muy interesante, es muy importante que gente que no vivió en esa época lo vea. Yo tuve la suerte, pongámosle, de haber participado casi en tiempo real, era joven, pero fui a ver algunos partidos del Mundial y me tocó vivir lo que pasó, lo que fueron los festejos en la calle. Esto es lo que muestra el documental también, cómo mientras había gente festejando, había gente siendo torturada en centros clandestinos de detención. Bueno, me parece súper interesante, principalmente la reflexión posterior, ¿no? Décadas después, a ver qué mirada hay. Y la mirada de estos dos directores, que digo, andan alrededor de los 40 años, es una mirada joven, pero es una mirada muy profunda y me parece por eso nacieron muy recomendable. Después, claro. Nacieron después del Mundial del 78. Claro. Así bueno, es. súper interesante, ¿eh? Me encantó la propuesta por Disney Plus. En Disney Plus son 4 episodios de entre media hora y 45 minutos. Perfecto, bueno, Dirty, muchas gracias. No, por favor. Felipe, gracias. Gracias a vos, Simón. Nos vemos la semana que viene y ustedes del otro lado como siempre. Un gusto saber que hay tanta gente prendida el día. Chau.